para que sea, digamos, una sucursal o una fuente de ellos, una manera. Y el rey Carlos I le da la concesión de que tenga la mesta local para la propia Granada, es decir, para estas 3 provincias, como antes hemos dicho. Siguiendo nuestra investigación, nuestros documentos, nos tenemos que parar en el libro de los propios. El libro de los propios es de vital importancia, porque son libros que, claro, como siempre, los que nos gobiernan, cuando les faltan dinero, ahora pasa lo mismo, mañana pasará igual, echan mano a sacarlo de donde sea. ¿Qué es lo que hace el rey Felipe IV? Pues el rey Felipe IV en 1635 saca un real decreto por el que dice que todos los terrenos que son realengas, es decir, las dehesas, las sierras, los montes, dicen que son terrenos que les pertenecen a ellos, a la corona, y que quiere saber quién los tiene. Envían aquí a un enviado a toda esta zona, porque como el Reino de Granada es lo último que se incorpora, viene aquí y empieza a averiguar. Y resulta que, claro, todo esto lo tenían los consejos del pueblo. Los consejos del pueblo los dicen que los tienen desde el principio de los reyes católicos. Pero claro, el rey pues le dice que con qué documentos. Aquí la importancia de la documentación. ¿Con qué documentos? Como no tienen documentos, dice el rey que están esos terrenos secuestrados. Entonces tienen que volverlos a medir, se los apropia porque pleitea el pueblo de Ignayoz, que en este es más bien del pueblo de Ignayoz, aunque también como es muchos pueblos, pleitean, pierden todos los pleitos porque no hay documentación que demuestre y que tenga pruebas por las que esos terrenos son tuyos, son adquiridos. Cogen, los miden, los apean, y digo que este es muy importante este libro porque empiezan a sacar todo lo que en estos libros hay de linderos, colindancias, y qué casualidad que en la sierra de Ignayoz, que mira que es ganadera, según nos han contado y según hemos visto desde los toros de Pelayo, que también llegaré ahí, empiezan a decir que hay veredas y coladas. Y estamos hablando de títulos, de escrituras del año 1639, por los que el Ayuntamiento de Ignayoz debe de pagar durante un tiempo a la corona y a la Real Hacienda Española, debe de pagar un importe de dinero por unas 4 de esas que la habían estado disfrutando de ellos siempre, y resulta que ahora, para volverla a seguir teniendo, tienen que pagarla. Es decir, que el rey se saca esto con él de la chistera, porque esto de que unas tierras que, claro, como se las ganaron sus antepasados los reyes católicos a los moros, y que están secuestradas, que no. Pues eso es muy importante ese libro, porque no hay cañadas reales, ni menos de esa anchura, ni nada de esto. Seguimos hacia adelante y nos metemos ya en el siglo XVIII. En el siglo XVIII hay un libro muy importante, que es el Catastro del Marqués de la Ensenada, del año 1752. En este se recoge pueblo por pueblo todas las pertenencias, cortijo por cortijo, parcela por parcela, finca por finca, linderos, huertas, viñedos, árboles, y no sale nada de cañadas reales en todos los que yo he estado ojeando y viendo. Es más, me llama la atención que el pueblo de Illora, hay una página que pone que desde la Sierra de Parapanda bajan los ganados por la colada a los abrevaderos. Estamos hablando de coladas, como el pueblo de Lugro, otro que también, tampoco nada de nada, que hemos investigado. No hay nada. Total, que seguimos hacia adelante y nos metemos en el problemático siglo XIX. Digo problemático siglo XIX porque hay una infinidad de documentación que es para demostrar de que no hubo nada de nada. Al contrario, este es el origen de las cañadas a partir de mediados del siglo, con la ley de la desamortización de Pascual Madó del año 1855, que es cuando empiezan a reclamar los ganaderos al verse, ya voy a decir el porqué, al verse a ellos desplazados. Como hemos dicho, en el año 1836 se suprime la mesta, después de 550 años, se suprime el 31 de enero de 1836 la mesta y todas las mestas locales. Es decir, ya la sustituye la Asociación General de Ganaderos del Reino, pero no ya con tantos privilegios y con tanta ayuda y tantas cosas de estas. En ese mismo siglo, en el año 1845 a 1850, también buscamos y vemos diccionario de Pascual Madó, que se dicen que también relata ahí, y yo en toda la geografía de Granada, en todos los pueblos no he visto nada,
En Úbeda, en la parte de Jaén, sí es verdad que vi y ponía atada a una cañada, pero estamos hablando de Jaén, que Jaén sí es verdad que perteneció y entró y llegan allí, digamos, a los invernaderos la mesta castellana, porque toda la parte esta de la cuenca norte del Guadalquivir, la cuarta de Murcia, hasta Murcia, todo lo que es la Extremadura, ahí sí están todos esos invernaderos de la transhumancia, la clásica transhumancia que venía de las provincias de la alta parte de Castilla, Zamora, Burgos, León, todo eso, venían, hacían 300, 400, 500, 700 kilómetros de distancia a invernar. Y hasta ahí sí llegó, pero en Granada se quedó exenta por todo lo que hemos ido diciendo y luego que lo iréis viendo en todo este libro. Con la ley de la desamortización de 1855 es cuando empiezan toda esta problemática. Y digo que empiezan todas las problemáticas porque es cuando empiezan los ganaderos, normal, estaban acostumbrados, todos los ganaderos locales, todos los ganaderos aquí de la comarca, pues de ir con su ganado de un sitio a otro, pues a las tierras de los propios, a todas las tierras en donde podían ir perfectamente, pues se dan cuenta que denuncian de que están las cañadas reales roturadas, los caminos pastoriles están roturados y que los arrebaderos están interceptados porque han puesto guardias. La nueva gente que son dueños de todos esos terrenos, porque tenemos que decir que la desamortización no solamente fue al clero al que le quitaron pertenencias para venderlas, incautalas, fue también a los ayuntamientos de los pueblos, a muchos ayuntamientos de los pueblos con esto de los terrenos de los propios, lo vendieron dándoles un 10%, creo que era, una parte de la venta. Dejaron de pertenecer a un pilón de terrenos que, por ejemplo, en Innayoz, que tengo que decir que en Innayoz me he buscado más la investigación por motivos naturales y afectivos. Es más, en el libro, el subtítulo es Innayoz. El libro se llama ¿Existieron las cañadas reales de 90 varas en el Reino de Granada? Innayoz, un ejemplo a considerar. Es que en Innayoz hay muchas cosas que nos sacan de mucha documentación, muchos detalles, y lo hemos estudiado todo lo que hemos podido y más. Posiblemente yo he calculado que en el libro un 15% del libro es dedicado a Innayoz. Todo lo demás ya es genérico y es de muchas cosas, y es mucho histórico, y hay muchas documentaciones puestas con escáneres de papeles, de documentos, de oficiales. Entonces, en el año que estamos siguiendo, en este siglo, a raíz, como estábamos diciendo, de la desamortización, las asociaciones de ganaderos empiezan a denunciar. Empiezan a hacer denuncias al gobernador civil, que es el que tenía toda la competencia en estos temas, pero no llega ninguna de todas estas denuncias, todos estos proyectos, no llega ninguno a cuajar y ninguno a deslindarse, porque mi pregunta es, si todo eso hubieran existido, pues resultaría hoy día que en la escritura y en los asientos de la propiedad no habría esas vías pecuarias, no estarían recogidas esas vías pecuarias. También me han dicho que es verdad que el dominio público no está recogido en el registro de la propiedad, ¿sí? La calle Gran Vía, la calle Reyes Católicos, la calle Alamar, no pone en el registro calle de tantos metros longitudinales por tanto de ancho, no lo pone. Pero aquí sí pone que todos los edificios que están en esa calle ponen que lindan al norte, al oeste o al sur con la calle tal, pues en la escritura lo que pone es que la finca tal da con el camino tal, no con la cañada tal que luego la reconvirtieron. Entonces aquí hay una controversia y hay aquí un disparate que no lo entiende uno. Contra más quedan más tiempo de ganado, más tiempo de transhumancia y de todo, como es el siglo XVI, XVII, XVIII y gran parte del XIX, no encuentras cañadas reales. Aquí yo no he encontrado ninguna. Entonces, a partir de esos años de la desamortización es cuando empiezan todos los arados. En el año 1822 se crean los registros de la propiedad, tampoco recogen vías pecuarias. Para 2 o 3 fincas que puede haber vía pecuaria, que también tiene su estudio aquí en Granada, con el gravamen de las servidumbres pecuarias como cañadas reales, para 2 o 3 hay miles y miles que no lo tienen. Algo pasa, algo raro encuentro. Pues no es que sea uno aquí ningún experto, digamos, ni ningún cénica, pero que tampoco hay que ver las cosas cuando con el sexto sentido, el sentido común, te das cuenta de cajón, son cosas de cajón, que dices, ¿qué pasa aquí? En el año 1867, en este año me quería yo parar. Este año es importantísimo. De hecho, cuando me ha presentado aquí Gerardo,
yo tengo ahí un trabajo hecho, ese trabajo es un libro, pero más bien de recopilación de unos documentos que están, pero están ahí, de 111 pueblos granadinos. Pues resulta que en el año 1867 sale en el mes de octubre una real orden por la que los municipios se deben de unos agruparse y otros agregarse. Aquellos municipios que tengan menos de 200 vecinos, que son unos 800 habitantes, son 4 habitantes por vecino. Lo que va a pasar más o menos ahora también, porque esto es una repetición de cosas. Las cosas quitan secretarios, quitan sitios donde no se puede mantener, y entonces deben de hacer, todos los pueblos deben de hacer una especie, digamos, de inventario. Es como un matrimonio por bienes gananciales, pues hace una separación de bienes y dice, bueno, hacemos nosotros nuestras cosas para el día de mañana. Y entonces me llama poderosamente la atención en este libro que veo, por ejemplo, aquí lo he puesto unos extractos de estos 111 pueblos, porque le hace la pregunta, eso es un pliego de unas 4 páginas. En la pregunta hay una pregunta que dice: seguidamente se mencionarán las veredas o coladas, abrevaderos y demás que utilicen los vecinos, bien para su uso personal o el de su ganado. No pone cañadas reales, pone seguidamente veredas o coladas. Con este documento del año, o documento que le tienen que remitir al gobernador civil de Granada, el pueblo de Lugros, tan ganadero, con la dehesa del Camarate, la parte norte de la falda de Sierra Nevada, en donde iban los famosos potros de la remonta, de la cañada real de la remonta, que eran de las caballerías de Córdoba y de Úbeda, que iban, pues, recriaban el ganado, los potros, y con 2 o 3 años los llevaban a estos sitios. Pues bueno, pues hay que clasificar 4 cañadas y una o dos veredas. Pues mire lo que puse brevemente, que aunque aquí recojo y dejo todas las faltas de ortografía, solamente les pongo las tildes a las palabras, porque dicen que la documentación antigua, las comas y tildes, es lo único que te permite, porque todo lo demás debe dejarlo. Dice en esto la Corporación de Lugros de 1867. Por carecer de fuentes en la población, se surten los vecinos de una acequia que se carga del río, pasando por medio de dicha población, y los ganados pasan a dicho río por sitios señalados a tomar las aguas, y también pasan al mismo servicio, a un sitio llamado el arroyo, no habiendo veredas ni coladas señaladas para el ganado, pasando por donde les place sin perjuicio de la cementera. Miren ustedes qué clasificación de cañadas, para que luego pusieran allí 4, o como la de otro pueblo, como fue la de Treveles, que Treveles tiene la cosa de 12 cañadas reales, que pillan casi más de 300 hectáreas. En el pueblo también de Treveles, otra cosa por el estilo, nada de cañada, nada del tema de vías pecuarias con esas anchuras con las que luego quieren recoger, y entonces exponen en el de Treveles lo que dijeron el Ayuntamiento Constitucional de 1867 de Treveles. En este pueblo hay una mancomunidad voluntaria y sin que pueda llamarse a derecho, para las veredas y coladas de los ganados estantes, es decir, que por rara vez se impide el paso por una heredad a estos ganados, mientras no perjudican en ciambras o praderas. Y para los trashumantes y trasterminantes, aquí le llaman, y ahora le voy a decir la diferencia entre trashumantes y trasterminantes, se utilizan 3 cordeles generales. Los abrevaderos son muchos, sin hallarse designados, por la abundancia de agua que hay en todo el término. Es decir, esta gente, que eran los más expertos y más entendidos en donde estaban las vías pecuarias, los ganados, en el año 1867, dicen que hay 3 cordeles. Pues las clasificaciones dichosas de la época del año 60, que cuando lleguemos vamos también a explicarlo un poco, porque es el origen de todos los conflictos que hay actualmente, resulta que clasifican, según la inventario de ellos, tienen 12 cañadas reales, 12. Yo he calculado con el inventario y la documentación que tiene la misma Consejería del Medio Ambiente a través de Internet, pues hay en Andalucía 34.000 kilómetros de vías pecuarias clasificadas, 34.000. Granada creo que son 6 o 7.000, lo que se llega.
Bueno, yo he hecho un cálculo y he aplicado pueblo por pueblo de la provincia de Granada, según la documentación de ellos, le he aplicado su correspondiente anchura. Y a través de ahora de la ESA, que es muy fácil, mete los datos y te saca la multiplicación, no tienes ni que tal, pues sale aquí en Granada más de 14.300 hectáreas que hay, según ellos, clasificadas de vías pecuarias. Más de 14.300. Y en toda Andalucía, 120.000 hectáreas. Os he dicho antes la diferencia entre los transhumantes y transterminantes. Aquí no había transhumancia. Para que la transhumancia fuera tal, tenía que haber, con lo que estamos diciendo, irse de los acostaderos, que se le llama la parte alta de las tierras frías, a los invernaderos, que a los valles abrigados de la parte esta de Andalucía y de Extremadura. Deben de ser cientos de kilómetros. De hecho, las cañadas, y lo ponía en la Gaceta de Madrid de 1887, debe de cruzar varias provincias y son muy largas. Los transterminantes es para los ganados estantes y reveriegos de las comarcas, de unos sitios a otros, en los que no llegan a ser un recorrido más de 100 kilómetros. Aquí posiblemente en Granada habría una transterminante, es decir, los sitios de los montes, ganado de la costa, pues subía hacia Sierra Nevada, pues así, y de Sierra Nevada bajaban también al campo de Dalía, de Almería, pero eso era una transterminancia, no necesitaba esa grandes autopistas, que estamos hablando de autopistas con 75 metros de anchura, que eso es una barbaridad, eso es el doble de una autopista de peaje actualmente, el doble. Es lo que yo digo, si todo eso existía, eso se tenía que recoger en documentos, o aquí o eran fantasmas el día que cuando hacían la gente, escribía. Estamos hablando no de un camino ni de una senda, que estamos hablando de pasos, de anchuras gigantescas. Pues todo esto a mí me dio, pues digo, aquí todo esto no viene bien recogido, algo no funciona, las cosas no van tanto como uno quiere. En el año 1870, los mismos ganaderos, en respuesta y la documentación que empieza a ver por la de la amortización, en la publicación del boletín oficial de la provincia, pues ponen el itinerario de las cañadas y veredas en la provincia de Granada. Y les tengo que decir, que también van en el libro recogidas una por una, que solamente nombran cuatro cañadas, y muchas veces dice la cañada real provincial que viene de Loja, no dice dónde viene. Hay una argumentación que no cuadra. Esta gente, pues, yo con todo mi respeto, defiende sus intereses, pero los intereses también chocan en otros, que cuando las cosas no vienen bien, pues surge todo esto. En el año 1892 se crea un nuevo reglamento, que es el que he sacado toda la documentación, en el que el boletín también viene, que la reina regente, doña María Cristina de Habsburgo, en su tiempo, hay un ministro de fomento que pone después en la presentación de la ley esta de la ganadería, del reglamento de 1992, dice, día llegue en que se deben de conservar todas las vías pecuarias, porque día llegue que el ganado transhumante deje de serlo y pase a ser estante, y no por ello debe de ser una importante recaudación para el Estado. Es decir, ya empiezan a preocuparse como manera de que pueden recaudar mucho en el tema este. En el año 1944 sale la ley de ganadería en tiempos de la dictadura. Esta ley es la que se basaron para hacer esas clasificaciones de los años 60 y 50 mayoritariamente en toda esta zona, en toda Andalucía. Vinieron peritos agrícolas del Estado de Madrid, que en aquellos entonces, en los años 50 y 60, fuera por Cádiz, venía, y si no el Papa, pues ya por Cádiz, un ministro venía a un pueblo donde todavía, aquellos pueblos, en los años 70 todavía muchos sitios no había ni luz, lo digo por pueblos cercanos a Indayao y pueblos de esta gente, porque no estaba la cosa como ahora, la tecnología. Total, vienen los peritos, se reúnen en despachos del propio ayuntamiento con el secretario de turno y con unos prácticos y pastores de la zona, que no ponen luego ni sus nombres ni en la firma en los expedientes, empiezan a clasificar, pues, por los propios caminos el paso de ganado. Pues dice, ¿por dónde va el ganado por aquí? Pues va por este camino y tal. Pues Cañada Real. Ellos, la terminología de Cañada Real, gente que viene de Castilla la Nueva y de Castilla la Vieja, como en aquel entonces, pues tienen esa anchura, y al decir que hay una Cañada Real, pues clasificaron un pilón de camino por cañadas reales, cuando aquí cañadas reales también hay que decir que en el año 1893, en el diccionario de la administración
de Marcelo Martín Alcubilla, responde que también dice, en muchos pueblos de la geografía española se le llaman cañadas reales a los caminos más anchos que los ordinarios, pero no para los ganados mestaños, sino para los propios ganados. Es decir, estamos hablando de 5, 6, 7 metros, coladas, nunca cañadas reales. Pues bueno, ¿qué es lo que pasa en los años 60 para ir acabando un poco la conferencia y pasar al ruego de preguntas y del tema para participar toda aquella persona que lo vea viable? Pues resulta que en estos años de los 60 se quedan todo eso clasificado. Tuvieron un gran error. Bueno, también eran los tiempos que estaban. Ellos lo publicaron en el boletín oficial de la provincia, las clasificaciones, y pusieron un edicto. Pero le faltó un detalle muy fuerte que hoy día eso no se podría contemplar, que era el que no les notificaron a los afectados la dicha clasificación. Y ya la Ley de Procedimiento Administrativo de 1958, del 17 de julio, exponía que para cualquier acto administrativo se le debe de notificar a los afectados. Y esa imprudencia no la llevaron. Claro, pues si eso lo llegan a hacer, yo lo que yo digo, en 40 años de dictadura, no han deslindado ni un kilómetro. Han hecho las clasificaciones. Es como una vez me dijo, me hizo gracia también, un historiador de Guatorvega, dice, es que aquí la dictadura nos dejó otras cosas, nos dejó el rey, nos dejó los pantanos y nos dejó las vías pecuarias clasificadas. Y de esos polvos vienen estos lodos. Para terminar, voy a leeros una de las conclusiones que yo saco. Aquí es una conclusión un poco ácida, pero no por ello real y propia. La número 14, expongo también, empiezo en el epílogo diciendo: haciendo finalmente un profundo análisis ponderado, se ha de resaltar que las vías pecuarias son en la actualidad un legado histórico y cultural que la administración estatal y autonómica deben de preservar. Pero de igual modo se deben de subsanar los errores cometidos por una administración poco transparente e imprecisa del antiguo régimen, revisando y reclasificando las imperfectas clasificaciones llevadas a cabo y contemplar las peculiaridades históricas y culturales propias del Reino de Granada. Representan hoy día las cañadas reales un bien del patrimonio nacional y desde 2007 están incluidas en la lista indicativa de la UNESCO, es decir, la etapa preliminar a cualquier futura candidatura a patrimonio de la humanidad, como cañadas reales y vías pecuarias de la meseta. En ellas se debe tener en cuenta que están expresamente prohibidas las siguientes actividades: la caza en todas sus formas, la publicidad o nula por